Disforia. Listo, por acá ya tenemos todo lo que vamos a necesitar para tatuar. En primer lugar, nuestro stencil. Por acá les voy a dejar un video donde les explico cómo hacer un stencil para tatuar a mano. Y en ese mismo video está el enlace a otro donde les explico cómo hacer stenciles para tatuar por medio de copiadoras térmicas. Después tenemos aquí nuestra tinta, ya un cap con tinta. Tenemos también nuestro gel, un poco de vaselina, un palito abatelenguas para la vaselina y nuestra máquina pen lista para trabajar. Por acá también les voy a dejar un video donde les explico cómo montar una máquina tipo pen y dejarla lista para tatuar. Antes que nada, voy a comentarles algo que se me pasó en la parte anterior, y es que toda la piel sintética cuando es nueva viene recubierta ya sea de un polvo blanco o de una grasa, y esto es para evitar que se peguen entre sí y para evitar que se reseque. Para eso es que lo traen. Entonces, antes de empezar a tatuar o antes de transferir nuestro stencil, necesitamos limpiar nuestra piel sintética con una toallita con un poco de alcohol. Le vamos a quitar todo el exceso de polvo blanco o de grasita, dependiendo que sea lo que traiga, para que nos permita trabajar correctamente a la hora de hacer la transferencia del stencil. Cuando ya limpiamos con alcohol, vamos a dejar que seque, porque si no dejamos que seque, el alcohol nos afecta en la transferencia del stencil. Una vez que ya secó, como en este caso, ya podemos tomar nuestro gel transfer y aplicar una gotita. Dependiendo del tamaño del diseño, va a ser la cantidad de gel que vamos a utilizar. Puede ser más, puede ser menos. En este caso es un diseño chico y de pura línea, es un diseño sencillo. Vamos a aplicar el gel de una manera uniforme que abarque más del espacio del que va a ocupar nuestro diseño, para que no haya margen de error y se transfiera correctamente. Vamos a regarlo bien a manera de que no quede pastoso y que no quede brilloso. Tiene que quedar opaco. Una vez que ya cubrimos bien el área, tomamos nuestro stencil y lo pegamos. Firmemente lo vamos a sostener y lo vamos a ir oprimiendo para que se transfiera de manera correcta. Una vez que ya presionamos firmemente todo nuestro diseño, podemos retirarlo. Listo, por acá ya tengo todo lo que necesito para tatuar. Por acá les voy a dejar un video donde les explico cómo transferir un stencil para tatuar a la piel. El proceso es exactamente el mismo en piel real que en piel sintética. Primero limpiamos con alcohol para quitar cualquier suciedad o cualquier exceso de grasa o sudor que pudiera existir. Una vez que ya hicimos eso, podemos transferir nuestro stencil a la piel sintética y empezar a tatuar. Después de que ya tenemos aquí nuestro stencil transferido, vamos a tomar tantita vaselina que ya previamente tomé de acá y la puse en mi abatelenguas, una poquita, y la vamos a aplicar encima de nuestro stencil para que la piel sintética no se manche tanto a la hora de tatuar. Si nosotros no aplicamos suficiente vaselina, a la hora que queramos quitar los excesos de tinta, se va a manchar, se va a regar y va a ser muy difícil quitarla. La tinta únicamente se puede quitar de la piel sintética con vaselina, pero es mejor si primero ponemos la vaselina para que nuestra tinta no se riegue, no se expanda y no se haga un cochinero sobre la piel sintética. Para eso es que vamos a utilizar la vaselina, así como para que nuestra máquina se deslice de manera correcta. Una vez que ya hicimos todo esto, podemos empezar a tatuar. Por acá ya tengo mi máquina, la cual tengo lista, montada y cubierta para el proceso del tatuaje. Aunque voy a tatuar en piel sintética, la tengo totalmente cubierta como si fuera a tatuar en piel real para que no se infecte. Vamos a comenzar. Por acá ya tengo mi cap con tinta negra y únicamente vamos a activar nuestra máquina. En este caso yo la tengo en un voltaje intermedio, no es muy alto, es un voltaje aproximadamente de 7 y creo que con este me va a ser suficiente para ese tipo de línea. La aguja que tengo es una 13RL, o sea, gruesa para línea. Vamos a empezar a tatuar. Por lo regular vamos a empezar de abajo hacia arriba para que nuestro stencil no se nos llegue a borrar a la hora de deslizar la mano encima. En este caso ya no se borra, ya quedó bien firme, pero siempre es mejor empezar de abajo hacia arriba.
Vamos a tomar una toallita y vamos a ir quitando el exceso de tinta. Vamos a irlo haciendo con mucho cuidado, porque como pueden ver aquí, ya abrí un poquito la línea. Pero nada que no se pueda solucionar. Vamos tatuando pequeños espacios y limpiamos el exceso de tinta. Recargamos y continuamos. Siempre sin tapar el orificio de respiración de nuestro tip o de nuestro cartucho. Como pueden ver, ya se hizo el tatuaje, pero vamos a hacerle una limpieza. Nosotros decidimos si queremos que la línea quede más gruesa y la podemos hacer construida, haciendo una doble línea, pasando una al lado de la otra de manera firme para que nuestra línea engruese. Y si no, la podemos dejar como nos quede, si es que así la queremos. Para esto vamos a detener nuestra máquina y vamos a limpiar el diseño para ver bien qué tal quedó. Vamos a tomar tantita de la vaselina que ya teníamos por acá para poder limpiar la piel sintética. Como les comentaba, la vaselina va a quitar el exceso de tinta de una manera que no se va a correr ni a manchar sobre la piel sintética. Si no se limpia bien, podemos aplicar más vaselina y la quitamos con una toallita. La vaselina siempre nos va a ayudar a quitar el exceso de tinta. Como pueden ver, la línea quedó un poquito dispareja, pero la podemos hacer más gruesa, como ya les comentaba. Volvemos a activar la máquina y continuamos trabajando para hacerla más gruesa.
Vamos a tomar vaselina y vamos a limpiar nuestro tatuaje para quitar el exceso de tinta. Vamos a empezar a limpiar el exceso de tinta. Ponemos más vaselina para limpiar de mejor manera. Y quitamos el exceso. Y listo, como pueden ver, esta es la manera en la que podemos tatuar sobre piel sintética. Como se pudieron dar cuenta, yo no utilicé mucha presión ni mucha fuerza a la hora de clavar la aguja sobre la piel, y de esa manera quedó completamente bien. Entonces nosotros vamos a ir haciendo las pruebas poco a poco, viendo qué tanta aguja necesitamos meter dependiendo el tipo de piel que estemos utilizando y el calibre de la aguja, así como el tipo de la aguja que estemos utilizando. Realmente tatuar sobre piel sintética solamente requiere cuidado en cuanto a la presión que vamos a hacer a la hora de tatuar, pero es muy similar a tatuar en piel real. Espero que este video les haya sido útil y haya aclarado algunas de sus dudas en cuanto al uso y características de la piel sintética. Gracias y hasta la próxima.